Lastimosamente, el miércoles de esta semana en el metro de Medellín hubo un accidente, y es que una de las cabinas del Metrocable se cayó en la plazoleta de la Estación Popular. Esto dejó pues un muerto y 11 heridos de gravedad. Con base a esta información, en Vive Prado Digital vamos a estar desglosando un tema demasiado interesante, que se trata sobre los primeros auxilios psicológicos. Un saludo, yo soy Manolo y hoy nos encontramos en el 10º episodio de la campaña de salud mental y me encuentro de nuevo con Estefanía Zuluaga. Hola, ¿cómo estás? Hola Manolo, hola a todos los oyentes, espero que estén muy bien en la tarde de hoy. Así es, va a ser un espacio bastante enriquecedor para que aprendamos sobre los primeros auxilios, estas maneras pues de acudir en cuando haya una catástrofe y todo este tipo de cosas. Pero bueno, para las personas que están conectadas, recuerden que nos estamos escuchando a través de www.viveprado.com y también lo van a estar viendo en todas nuestras redes sociales. Entonces, Estefanía, contémosle a toda la gente, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, los primeros auxilios psicológicos consisten en esa atención primaria e inmediata que se le brinda a una persona después de una situación dramática. Sí. Como tú decías, no tiene que ser en este caso un profesional de la salud el que brinde esa atención. Entonces, como lo que pasó hoy en el metro, entonces entro, voy pasando normal, veo esa situación y me acerco a brindar esa atención primaria a esa persona que la necesita. Así es, entonces cuando uno llega y por ejemplo uno está como espectador porque iba pasando por ahí en ese momento del accidente y de la catástrofe, ¿yo cómo sé que una persona está en crisis? Bueno, para eso debemos de obviamente observar. Las personas que decidan ayudar en estas crisis deben de ser muy observadoras, estar muy atentas y obviamente se va a notar cuando una persona empieza a verse estresada, cuando una persona está de pronto en shock, que no tiene ningún tipo de respuesta o que está en negación ante la situación que está sucediendo, se dan comportamientos de confusión, de angustia, ansiedad también. Ansiedad, exacto. Es como un estado de descontrol emocional incluso en los pensamientos y en los comportamientos de las personas. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, lo que debes de buscar es la estabilización y la adaptación de esa persona ante la situación que está sucediendo. Claro que sí, me imagino pues que si uno va a socorrer y ayudar a una persona de estas, uno debe estar como calmado, ¿cierto? Porque no va a ir a llegar a generar más pánico. Exacto, pasa mucho que una persona nerviosa intenta ayudar, entonces los nervios les da por estar así súper rápido, por coger de pronto a la persona que no sabemos si está lesionada, pero está en el piso, entonces la cojo y lo que hago es que la lastimo, hago que la lesión que tenía se vuelva un poco más grave. Entonces es ayudar, pero también ser conscientes de si yo puedo ayudar. Entonces, si yo no tengo... Y de la situación que uno va pues a atender. Si yo no tengo como un control emocional, un control conductual, no organizo mis pensamientos de manera rápida ante una situación de estas, pues preferiblemente me hago a un lado. Exacto, entonces cuando ya sé que una persona está en crisis y yo estoy decidido y estoy digamos que estable emocionalmente y digo voy a ayudar, voy a brindar primeros auxilios psicológicos, ¿cuáles son los pasos básicos para esto? Bueno, digamos que vamos pasando y pasó un derrumbe, ¿cierto? Entonces veo cuál fue la situación que pasó, si de pronto veo alguna persona que está sola, entonces yo me puedo acercar, pero no es que ahí la voy a atender acá en todo el derrumbe, no, obviamente debemos buscar como el espacio adecuado. Buscar un lugar adecuado en el que la persona ya no esté en riesgo, en el que tampoco se ponga en riesgo mi vida, y ya ahí sí preguntarle a la persona, presentarme y preguntarle a la persona qué es lo que está necesitando en ese momento. También en ese momento de observación nosotros debemos de ser muy conscientes de que hay conflictos que necesitan manejarse de manera inmediata y hay conflictos que se pueden dejar un poco más para más como tarde. A la espera. A la espera. Entonces, no es que yo veo una persona que tiene una cortada en toda una pierna y entonces, venga, conversemos, ¿qué fue lo que pasó? Exacto, no, pues en ese momento es como una ayuda médica, ¿cierto? Exacto, buscar inmediatamente una ayuda médica, intentar que antes de meterme a ayudarle a alguien, sepamos cuáles son los servicios que se están prestando, si hay forma de conseguirle agua a la persona, si hay de pronto un lugar donde se los están llevando, un refugio, para poder conversar con ella.
Entonces es actuar rápido pero muy inteligentemente. Entonces Estefa, disculpa, yo creo que también aplica cuando, por ejemplo, en la catástrofe así no se haya visto directamente afectada a la persona. Supongamos que lo que pasó con la cabina del Metrocable, se cayó, pero no me cayó, digamos, por decirlo a mí, pero yo estaba cerca, pero me dio un ataque, ay, ¿qué pasó acá? Entonces ahí también entraría como ese auxilio. Claro, el auxilio entra en cualquier tipo de crisis, así tú hayas estado implicado o simplemente hayas visto el accidente, porque es un estado de shock de qué pasó, cómo puedo ayudar, de que todos no tienen de pronto las mismas herramientas emocionales para comprender lo que está pasando. Total. Porque hay personas que pasó la crisis o les pasó a ellos, pasó pues la situación, les pudo haber pasado a ellos o pasó por fuera del lugar por cerca donde ellos estaban y les da como un poco de... O sea, les da un poco de susto, de temor, sí, pero se regulan muy fácilmente, mientras que hay otras personas que entran en un estado de shock. Entonces... sí, es entrar a mirar quién verdaderamente necesita mi ayuda y quién la quiere. Entonces tú entras y preguntas, ¿en qué te puedo ayudar? Soy tal persona, estoy para tu disposición, te puedo escuchar, necesitas de pronto un médico, quieres agua, también... Me imagino que llegar súper amable, porque uno llega como con 2 piedras en la mano y alguien, digamos que lastimado, no es como adecuado, ¿cierto? Exacto, es un momento de muchísima empatía hacia las demás personas sin victimizarlos, porque obviamente llegar y decirle, ay, qué pesar, ¿cómo te va a pasar esto? O también minimizar las emociones de la otra persona como, ay, no, pudo haber sido peor, menos mal no le pasó nada, pero... Listo, uno piensa, menos mal no le pasó nada, de que de pronto físicamente está bien, pero uno no sabe emocionalmente, o uno no sabe si esa persona pudo haber perdido todo, por ejemplo, en el derrumbe, ¿cierto? Entonces es como entrar a ser empáticos sin victimizar y sin hacer sentir al otro menos, para poder acompañándolo en ese proceso, en el acompañamiento, en una escucha activa, en una protección, que el otro diga, bueno, me pasó esto, pero estoy con alguien que va a estar para lo que necesite. Y también es importante a veces el contacto físico, pero que el contacto físico desde el respeto. Hay que mirar si la persona realmente se está sintiendo tan cómoda conmigo que de pronto ese abrazo o darle la mano lo va a tomar bien o lo va a tomar mal, ¿cierto? Por ejemplo, esa palabra de la escucha activa y de la empatía a mí me parece muy importante. Entonces, ¿qué tan importante es aplicar esto cuando estamos brindando auxilios psicológicos para solucionar bien esta catástrofe, por así decirlo? Bueno, esta crisis. Es importante porque si tú no estás escuchando desde la empatía, tú no vas a ayudar realmente a la persona. Entonces entran es como a ese estado de pesar y entonces la persona puede caminar y puede acercarse a, no sé, de pronto a tomar agua a otra parte o desplazarse y yo, ay, no, hay que llevarla en una camilla, ¿cierto? Entonces ahí ya es como, no, fuera de lugares. Pensar bien en que desde la empatía la persona puede realizar la actividad de ir hasta el lugar donde estamos prestándoles el auxilio y saber leer obviamente las situaciones, mirar los pros y los contra de cada solución que se me ocurra. Entonces la persona, ay no, es que está desesperada y te dice, no, es que mi tío, mi hermano, mi hijo quedó atrapado, ¿cierto? Entonces yo no me voy a quedar ahí simplemente, ay, qué pesar, no, pero ya lo están buscando, no. Voy y pregunto, digo, mira, me dieron esta información de que hay otra persona atrapada, es más o menos de esta edad, estaba en tal parte de la casa, ¿cierto? Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo del metro, que, listo, salieron personas lesionadas, entonces cuando yo voy a ir a informarle a la familia que pasó esta situación, ¿cómo lo voy a hacer también, cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Exactamente, obviamente desde el respeto, pasó esto, están de esta manera, pero siendo empáticos con los sentimientos de la otra persona. Sí, es algo muy importante porque ahorita pues yo precisamente estaba mirando las redes sociales del metro y los comentarios de las personas son es que no, yo ya no quiero montar el Metrocable porque es que pues es algo muy triste que lo que acaba de ocurrir con esta tragedia, pero precisamente para eso son los primeros auxilios psicológicos, para ayudar a tratar este tipo de crisis. Por ejemplo, aquí tengo que los primeros auxilios psicológicos aportan calma y modelan respuestas, mas no son una terapia, ¿cierto? Para
no irlo a confundir. Exactamente, no es que tú le vas a dar terapia a la persona en ese momento, incluso por eso se puede aprender, hay muchos cursos que te enseñan a manejar este tipo de situaciones desde los primeros auxilios psicológicos sin necesidad de que seas un psicólogo. Entonces, como tal, no es ningún tipo de terapia, no es que voy a diagnosticar a una persona con esto, absolutamente nada. Entonces, Estefanía, digamos que yo me acerco en el lugar del incidente, en este caso con lo del Metrocable. ¿Yo qué habilidades debería tener si yo realmente quiero ayudar? Con un poco pues de lo que hemos hablado ahorita, pero ¿qué habilidades, qué rasgos debo tener yo más o menos? Bueno, algunas habilidades serían pues como las que ya hemos hablado, que es la empatía, el respeto hacia los demás, obviamente la contención emocional, saber contener mis emociones y contener las emociones de las demás personas o ayudarlo en ese proceso de contenerse. Saber recoger información sin llegar a que sea chisme. Exacto, sin distorsionar. Sin llegar a volverlo un chisme, yo le voy a preguntar cosas que no me van a aportar información para el suceso, para lo que está pasando. Conectar con las redes de apoyo, es decir, listo, ya tengo a la persona un poco más tranquila, entonces no lo voy a dejar solo, sino que voy a pasarlo con un familiar, voy a llevarlo entonces ya para donde los médicos a que lo revisen, voy a estar pendiente, porque eso también es algo muy importante, darle como un seguimiento a lo que sucedió. No es que simplemente te presto el auxilio estos 10 minutos, te veo medio bien, te dejo con los médicos y me voy. No, es intentar voy a ayudar a otra persona mientras que ella está en el médico o él está en el médico y le hago un seguimiento después, cómo terminó la situación de esa persona, si le pudieron ayudar, ella tenía esta necesidad, si se cumplió. Entonces es también como ese seguimiento, dar pautas de afrontamiento. Obviamente en ese momento no es como que tú le vas a empezar a aconsejar, pero sí dentro de esa escucha activa, dar como ciertas reflexiones o ciertos lineamientos y frases reflexivas que ayuden a esa conexión, que ayuden a esa conexión y a ese afrontamiento de la situación. Para que todo salga súper bien. Eso que tú dices de que una persona debe estar, digamos que conectada con uno es muy importante y que sepa como que hablarle. De hecho, yo por allá en el 2014 yo tuve un accidente en un vehículo particular. ¿Tú sabes por dónde queda la loma de Matasano? Que es llegando a Niquía. Bueno, es una loma de Matasano. Precisamente yo creo que ese apodo lo tiene porque es una loma muy peligrosa. Entonces el carro se quedó sin freno, nos pegamos una estrellada tan berraca. Y una muchacha que venía en un bus se bajó y ella fue como que la que me brindó esos primeros auxilios. Entonces, hola, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué te puedo ayudar? Esa palabra es súper clave. Exacto. Entonces me acompañó en todo ese proceso hasta que yo estuve sano y hasta que mi mamá estuvo sano. Entonces mira que sí es algo muy importante. Exacto, y lo que tú dices es muy importante. No todo el mundo necesita hablar en ese momento. Hay personas que prefieren estar en silencio, respirar, tomarse algo. Entonces también como, ¿qué necesitas en este momento? ¿Cómo te ayudo? Es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros no sepamos, digamos que solucionar esa crisis, implementar las herramientas que hemos hablado, ¿cómo identificamos ya que necesitamos la ayuda de un profesional? Bueno, pues tenemos que ser muy conscientes que no siempre podemos ayudar. Entonces nos acercamos y vemos que la persona tiene de pronto una ideación suicida y yo no soy un profesional de la salud. Entonces lo que debo hacer inmediatamente es derivar a una atención que la persona pues le pueda como suplir esa necesidad. También cuando hay, por ejemplo, un riesgo de agresión a terceros o de agresión hacia la misma persona, listo, no tiene ideación suicida, pero de pronto sí se está haciendo daño él mismo o le va a hacer daño a otra persona. Cuando no hay ningún tipo de reacción a los estímulos, entonces yo me acerco, te intento hablar sobre algo, intento estabilizarte, pero la persona está totalmente en shock, por ejemplo. Cuando hay alguna crisis de pánico muy grave, entonces ya la persona tiene unos niveles emocionales con los que ya tú no eres capaz de lidiar, exacto.
pacientes con trastornos psiquiátricos descompensados o con trastornos psiquiátricos sin medicación, entonces ya ahí entra... O los que tienen depresión, ¿cierto? Exacto, entonces ya si yo veo que la persona de pronto está en un nivel en el que yo no sé manejarlo también, es decir, no soy capaz y lo voy a llevar donde la persona adecuada para lo que él necesita. Definitivamente es súper importante esto de los primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué te parece, Estefanía? ¿Dejamos algo por aquí sin mencionar o...? No, yo creería que así estamos muy bien. Claro que sí. Recuerden que esto es Vive Prado, Montaña Viva de Medellín, con los primeros auxilios psicológicos. Esto lo vamos a estar subiendo en cada una de nuestras redes sociales para que estén en sintonía y conectados con nuestra programación, escuchando nuestros podcasts. Y también les recuerdo que para el día viernes tenemos una invitada que también es otra psicóloga para que hablemos sobre un tema muy importante, una palabra que mencionamos acá: empatía. Amar quien eres, amar a quien descubres. Así que sigan conectados con Vive Prado Digital, Montaña Viva de Medellín. Dios los bendiga. Esto es Vive Prado.